noche vamos a seguir hablando sobre nuestro tema de la venida de Cristo. Aleluya. Ese tema que hemos venido trabajando y desglosando a la luz de la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a seguir hablando sobre las 10 vírgenes. Y yo les voy a invitar que vayamos nuevamente al libro de San Mateo, capítulo 25, y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 13. San Mateo, del 1 al 13, y vamos a estar compartiendo bajo el tema, velad porque no sabéis el día ni la hora. ¿Okay? Velad porque no sabéis el día ni la hora. Amén. Todos estamos en Mateo 25, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban ellas a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Velad porque no sabéis el día ni la hora. Si todos supiéramos a qué hora y qué día vendría el Señor, piense por un momento qué cambiaría eso. Cambiaría muchas cosas. En primer lugar, mucha gente comenzaría tal vez a descuidarse porque ya sabe cuándo es. Aquellos que muchas veces quieren buscarle por temor, por miedo. Pero ¿sabe qué? El que le busca por amor no necesita necesariamente, valga la redundancia, saber cuándo es. Porque el que le busca por amor quiere buscarle todo el tiempo. Bendito sea su nombre. Sí, que este pasaje de las 10 vírgenes es una parábola que habla, ¿verdad?, sobre la necesidad de estar preparados cuando venía el esposo para la venida, que refleja, ¿verdad?, es semejante a Cristo mismo. Sabiendo que en la tradición judía las bodas incluían una espera. Las doncellas salían con lámparas encendidas a recibir el esposo que podía tardar. Solo aquellas que llevaban suficiente aceite podían mantener sus lámparas encendidas hasta su llegada, porque como no sabían cuándo iba a llegar, tenían que tener la reserva suficiente hasta que él llegara. Entonces, vemos entonces que Jesús utilizó esta parábola para hablarle, ¿verdad?, de los acontecimientos futuros. Pero ¿sabe qué? Esta parábola Jesús no se la está diciendo a los incrédulos. Esta parábola Jesús se le está diciendo a aquellos que habían creído. Jesús le está hablando en el monte de los olivos. Aquellos que ya conocían, aquellos que se habían acercado, aquellos que ya le estaban buscando. Por lo tanto, Jesús le está hablando a la gente que espera al esposo. Jesús le está hablando a aquellas personas que están buscando. Jesús le está hablando a aquellos creyentes conscientes de que el Señor viene. Esta parábola no está dirigida
a los incrédulos. Jesús le está hablando a los que ya han creído para que estuvieran apercibidos, para que estuvieran preparados. Entonces, vemos aquí que todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas lo esperaban, pero solo 5 de ellas estaban con el suficiente aceite para esperarle. Entonces, por eso se le llama prudentes. Y en la comparación que pudiéramos hacer de esta parábola con la iglesia hoy, la iglesia actual se parece mucho, ¿verdad?, a esas 10 vírgenes. Muchas congregaciones esperan a Cristo, cantan sobre su venida, conocen la profecía, pero no todas están vigilantes y preparadas para aquel encuentro con el Maestro. ¿Por qué? Porque hay varios retos, hay diferentes retos que la iglesia hoy está enfrentando y tiene que estar muy pendiente para entonces comprender si su lámpara tiene aceite o si su lámpara le hace falta. Entonces, la iglesia actual, muchas veces vemos en la iglesia, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando sobre la faz de la tierra, la gente que busca al Señor. Muchas veces gente buscando al Señor basado en sus emociones. Y como hablamos en días atrás, nos damos cuenta que todo aquel que le busca al Señor basado en una emoción, las emociones son temporales. Una persona que le busca al Señor por miedo, que escuchó sobre el infierno, que escuchó sobre la destrucción, que escuchó sobre el fin del mundo, por lo que está ocurriendo, solamente está buscando basado en un miedo, en un temor. Y por lo tanto, el miedo como emoción puede llegar al momento en que pase y ya no se sienta ningún temor. Y si pasa entonces, como asimismo una persona puede buscarle por mucha alegría, por mucha euforia, porque me gustó mucho los cánticos, porque me gustó los coritos, porque la gente es bien chévere, se pasa la emoción y entonces, ¿y ahora? Cuando nosotros basamos nuestra búsqueda en el Señor, en una emoción, las emociones son temporeras, por lo tanto, la iglesia no puede estar basada en que me gustó el culto, en que no me gustó, en que el hermanito me saludó, en que el hermanito no me saludó, en que las cosas se están haciendo como me gusta o las cosas no se están haciendo como me gusta. Tenemos que basar seguir basado, mirando a Cristo. Muchas veces también eso que nos puede detener es la distracción de lo material y pasajero. Mire cuánta gente está tan distraído, tan enfocado solamente, ¿verdad?, en las cosas de este mundo. Y andan detrás de proyectos y todo es este proyecto y aquello y lo otro. Pero cuando hablamos de esa búsqueda genuina del Señor, no hay tiempo para buscarle. Y es bueno nosotros trabajar y tener un proyecto y avanzar. Y es bueno que cada familia, que cada persona tenga un proyecto, tenga, ¿verdad?, motivaciones, tenga un norte. Pero sabe que si en ese norte Cristo no está centralizado, ese norte entonces me va a llevar a la insensatez. Lo otro es la falta de perseverancia en la santidad. Y una iglesia, escucha bien, que sabe de Cristo, oiga lo que está pasando hoy día. Una iglesia que sabe de Cristo, pero no necesariamente vive para Cristo. Y son dos cosas muy diferentes. Hay mucha gente allá afuera que dice, sí, yo quiero buscar de Dios, yo sé de Dios, yo amo a Dios. Pero otra cosa diferente es yo vivo para Dios. No, hay que esperar. Vamos a esperar más adelante, no, que es un día llegará. El problema es, mis hermanos, que se nos puede hacer tarde. Y a mucha gente se le puede hacer tarde. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, pero conoce nuestro corazón. Así que en esta noche vamos a compartir cómo prepararnos para una fe genuina y constante a través de la palabra del Señor. Ya nosotros vimos, ¿verdad?, que las vírgenes prudentes llevaban sus lámparas, ¿verdad?, con aceite, pero llevaban también, vamos a decir, el repuesto, el extra. Bendito sea Dios. El aceite representa al Espíritu Santo y la vida espiritual que se cultiva en una comunión con Dios. Fíjese
que todas cabecearon y durmieron, ¿verdad? En esa espera. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? La diferencia estuvo en la que ya tenían la reserva. Eso es lo que quiere el Señor, que aunque pensemos, ¿verdad?, que Él tarda, tú y yo nos mantengamos con nuestra reserva. Eso es lo que quiere el Señor, que esa reserva de tu comunión íntima con el Señor se mantenga. Fíjate lo que dice en 2 de Timoteo 3:5, para que tengamos conciencia, ¿verdad?, de lo que dice la palabra del Señor en ser genuino buscando su espíritu. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que lo que el Señor quiere en ti, mira, es genuino. Dile al que está a tu lado, mira, lo que el Señor busca de ti es genuino. Es genuino. Esta no es una búsqueda de apariencia, porque si es una búsqueda de apariencia para que los otros piensen que yo estoy buscando, solamente me estaré engañando a mí mismo, porque al Señor jamás podré engañarle. Dios quiere que esa búsqueda en Él, genuina, constante, sea profundamente una decisión de mi corazón. Y por supuesto nos dice Efesios 5:18, un verso tan largo: sed llenos del Espíritu. Necesitamos llenarnos de su Espíritu. ¿Cómo nos llenamos de su Espíritu? En esa comunión, en esa cercanía, en esa constancia de acercarnos a Él. No basta entonces con tener una lámpara. Una lámpara aquí pudiera representar la religión, la apariencia. Todos pudiéramos tener lámpara, porque las insensatas y las prudentes todas tenían lámpara. Todos podemos decir: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, sí, yo soy de Cristo. Esa pudiera ser la lámpara. Pero ¿sabes qué? Ese aceite suficiente es el Espíritu Santo de Dios. No será suficiente con yo decir soy cristiano. No será suficiente con yo decir a la iglesia. A la hora de la prueba que vendrá, mis hermanos, no será suficiente con solamente yo decir yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Será necesario yo tener una comunión profunda con su Espíritu Santo. Necesitamos que arda esa llama de su Espíritu en nuestro corazón. Por lo tanto, ahora tú comprendes que todos podemos tener lámpara, pero no se trata de la lámpara, se trata de la reserva. Bendito sea Dios. Necesitamos prepararnos, y significa vivir en obediencia y santidad. La diferencia muchas veces no podemos verla en nuestra vida, ¿verdad?, entre una persona y otra a simple vista. No. Pero cada persona tiene en lo profundo de su corazón la necesidad de obedecerle genuinamente. La espera del esposo entonces no es pasiva, es activa. La santidad es la evidencia de que estamos aguardando a Cristo. ¿Cómo yo sé que estoy esperando a Cristo? Viviendo en obediencia. Si yo no estoy viviendo en obediencia, yo no puedo decir que estoy esperando a Cristo, porque eso es obvio. Para yo decir yo estoy esperando a Cristo, yo tengo necesariamente que rendir mi vida ante Él y tratando todos los días de vivir para Él. Quien no está viviendo para el Señor en obediencia, déjeme decirle que nosotros al Señor no podemos engañarle, porque dice en Primera de Pedro 1:15, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, en toda. Y la palabra del Señor es innegociable, y Él nos está haciendo el llamado. Mira, si tú me estás esperando, si tú realmente estás esperando mi venida, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en obediencia. Y acuérdese que cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de que usted ande en el aire, ¿verdad?, flotando, que usted no toque el piso, que ningún hermano lo toque, no, porque usted está en el Espíritu. Usted, no, mis hermanos. Recuerde que tenemos que ir a Gálatas, los frutos del Espíritu, para saber si estamos andando en santidad. Amor, comprensión, armonía,
Bendito sea el Señor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Señor nos llama y la iglesia de hoy enfrenta una tentación de vivir como el mundo. Pero quien espera al Señor debe vivir como un discípulo. Todos tenemos la tentación delante de nosotros de amoldarnos y vivir, ¿verdad? Como lo está haciendo este mundo, a la carrera, como siempre digo, en lo que me dicta el corazón. Ay, qué lindo. Viviendo en lo que sienten en su corazón. Pero tú y yo no andamos así. Nosotros no andamos de que en lo que nos dicta el corazón y en lo que sintamos. No, nosotros andamos como discípulos. Y todos los días tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a caminar como un verdadero discípulo. Lo tercero es que tenemos que prepararnos en estar vigilantes y no dormirnos espiritualmente. Dice Primera de Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, que la palabra del Señor nos está diciendo que estemos pendientes, alerta. Una persona sobrio es lo opuesto de una persona ebria. Una persona ebria no tiene control sobre su cuerpo, no tiene control sobre sí. Y usted puede ver cuántas desgracias han llegado a un hogar, a una familia, a una comunidad, cuando una persona fuera de sí está ebria. Yo recuerdo un compañero que tuve de trabajo, un señor mayor. Bueno, en ese momento tenía que tener ya sus 80 y tanto, pero con sus 80 y tanto estaba trabajando en una oficina ahí. Y él me contó una anécdota y me decía que él en su juventud trabajaba en Falcon Bridge, ganaba bien y él hacía así y le compraba un saco de comida a su mujer y con el resto del dinero arrancaba ahí. ¿Por qué usted se ríe, hermano Pedro? Arrancaba ahí. Y cuando llegaba destrozando todo, llegaba con el juicio, ya ustedes saben, totalmente ebrio, en un desastre llegaba. Y cuenta que un día, en su estado de embriaguez, tomó un machete para herir a un sobrino. Cuando se le pasó todo aquello y la familia le contó, porque él decía que no estaba consciente de nada de lo que hacía cada vez que tomaba. Cuando la familia le contó hasta el punto donde él llegó por el efecto de estar tomando, él me dice, ahí yo me detuve. Yo me senté y reflexioné y dije, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy destruyendo mi propia familia. Óigame, un hombre que de verdad en su sentir jamás, en todo su sentido, hubiera tenido la más mínima intención de hacerle daño a nadie de su familia. Pero cuando estaba ebrio era otra persona, no tenía conciencia ni control sobre sí de sus actos. Por lo tanto, la persona ebria pierde completamente el autocontrol. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona sobria, es que tú estés muy consciente de tus actos, que tú estés muy consciente de tu accionar, de lo que estás haciendo. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros seamos conscientes. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo le estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo yo le estoy buscando? ¿Estoy siendo consciente de mis actos o estoy dejando que mis actos me arrastren? El Señor quiere que tú y yo seamos sobrios, que velemos y seamos sobrios, conscientes de lo que estoy haciendo. Bendito sea el Señor. Dígale al Señor todos los días, Señor, ayúdame a ser consciente de mis actos, de lo que yo hago, de lo que digo. Ayúdame, Señor. Bendito sea el nombre de Dios.
Esta parábola dice que todas cabecearon y se durmieron, pero la diferencia estuvo en quienes estaban listas cuando llegó a la medianoche. ¿Y cómo se está listo? Cuando usted está sobrio, consciente. Sobrio, consciente, usted va a estar esperando la venida del Señor. Y si hay algo que te está distrayendo, alejándote de Él, tú tienes que decirle: Señor, quita todo aquello que me haga inconsciente de mis actos, que yo realmente pueda tener el control en mi ser y decirle a mi ser, como decía el salmista, óigame, que usted le hable a su ser y le diga: alma mía, alaba a Jehová. Que usted mismo se diga: sí, Señor, yo quiero obedecerte, necesito buscarte, necesito obedecerte. Dice este mismo libro de Mateo en el 24, cuando Jesús estaba hablando del final de los tiempos, asimismo en el 42, repite nuevamente, dice Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso tú y yo necesitamos estar conscientes. Hoy muchos se han dormido en la comodidad, olvidando que Cristo puede venir, mire, en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Y cómo escaparemos, dice la palabra del Señor, si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, prepararnos es aprovechar el tiempo ahora, el presente, viviendo sobrios, viviendo conscientes de lo que estoy haciendo, aprovechando mi tiempo, el presente, no esperando después. No postergando las cosas que yo sé que tengo que someter al Señor, que entregar al Señor. No someter, no posponerlas para después, sino someterlas ahora, en el presente, ahora que hay tiempo. Porque sabe, cuando llegó el esposo, las insensatas corrieron a buscar aceite. Corrieron. No tenían la reserva, tenían la lámpara, pero no tenían la reserva. ¿Y qué pasa si no se tiene la reserva? Se apaga la lámpara. Pues eso fue lo que ocurrió. Entonces, pero ya era tarde. Cuando regresaron ya era tarde. La puerta se cerró. Imagínense el arca de Noé. Cuando se cerró aquella puerta, la gente: Noé, ábrenos, ahora sí te creemos, Noé, ahora sí te creemos, ábrenos. Pero ya el Señor había cerrado la puerta. Ya no era una decisión de Noé, era una decisión del Dios de los cielos. Segunda de Corintios 6:2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Tu salvación no la posponga para después. Tu salvación tiene que ser una decisión de ahora. Y más aún, que nos dice Hebreos 3:5, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y qué es endurecer el corazón? Cuando el Señor te está hablando de que sometas tu vida, de que entregues tu vida, de que hay áreas de tu vida que tienes que entregar y tú, es que no, después. Si tú le dices después, eso es endurecer el corazón. Bendito sea Dios. Porque la preparación no se puede delegar ni prestar, ¿verdad? Cada uno debe decidir por esa preparación ahora. Es ahora. Fíjense que si hay algo importante que vemos aquí en esta ilustración de las 10 vírgenes, que la salvación, la entrada de cada una fue individual. Nadie entró por otro. Ni nadie le prestó a otro. Toma la mía para que entres tú por mí. Para entrar al reino de los cielos, cada uno es individual, que tiene que prestar atención, tiene que buscar, tiene que llenarse de esa reserva de su Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, en esta parábola de estas 10 vírgenes, Cristo nos recuerda que Él viene pronto. Dígale que está a su lado: mira, acuérdate que Cristo viene pronto. No sabemos el día ni la hora. No sabemos. Si supiéramos a qué hora el ladrón va a venir, ¿cómo le esperáramos? ¿Cómo esperáramos al ladrón? Le esperáramos como mi abuelita. Oigan, como mi abuelita esperaba a los ladrones. No sé si aquí algunos se acuerdan que a mí me tocó
vivir unos cuantos meses con mi abuelita de 94 años. Ella tenía Parkinson y ella dormía al lado, debajo de su cama al lado, ella dormía con un machete. 94 años y con Parkinson. Y ella de madrugada, yo solamente ya escuchaba desde que yo despertaba y escuchaba las chancletas arrastrándolas. Porque ella creía que caminaba de una manera que nadie la escuchaba. Y ella caminaba arrastrando al oscuro con el machete ahí. La casita entera, era pequeña. Ay. Y yo le decía el otro día, mamá, pero si un ladrón se mete, usted lo que más pueden hacer es quitarle ese machete y darle 2 planazos a usted. Y ella me decía, yo te voy a decir una cosa. Para un ladrón meterse aquí, tiene que ser por una puerta o por una ventana. Y si entra por una puerta o una ventana, tiene que meter algo primero, o una mano, o un brazo, o la cabeza. Y lo primero que meta. Entonces ella se pasaba todas las noches esperando a que el ladrón llegara, preparadas ahí. Pues mira, tenemos que esperar el ladrón, ¿verdad? Como mi abuelita. Pero ¿sabe qué? A chiste y a cierto, déjeme decirle, Dios quiere que estemos preparados. Dios quiere que estemos despiertos. Dios quiere que seamos conscientes. Por lo tanto, yo le invito a que incline su rostro en este momento y reflexionemos sobre esta palabra del Señor. El reto de nosotros como iglesia no es solo conocer lo que dice la palabra del Señor. No es solo conocer esta profecía que nos avisa de que el Señor vendrá. Nuestro reto como iglesia es vivir y estar preparados. Vivir preparados para que cuando Él venga nos vayamos con Él. Así que dile ahí al Señor, Señor, ayúdame a vivir con una fe viva. Que mi lámpara esté encendida, pero que mi reserva esté llena de tu espíritu, con una vida santa y obediente, con vigilancia, que yo viva una vida sobria, que yo aproveche mi tiempo hoy, ese tiempo de gracia que me estás dando. ¿Sabe qué? Jesús mismo nos enseña y nos dice, velen, porque no saben el día ni la hora. Así que ponte de pie en esta hora. Iglesia del Señor, no basta con esperar la venida de Cristo. No es suficiente. Es necesario estar preparado. Aleluya. Así que dile ahí al Señor en esta noche en tu corazón, Señor, ayúdame para que esa reserva de aceite en mi vida, esa reserva de tu Espíritu Santo, yo la mantenga ahí. Que tú llenes mi corazón, mi vida, mi ser, aleluya, de tu presencia.